Otro nivel. A otro nivel, nuestro segmento de entrevistas. Ya vamos a presentar a nuestro invitado. Antes recordarles, amigos, que estamos por todos los medios, con la gente emergente como tú, que cree en la verdad. Fíjese una cosa que nosotros aquí en el programa hemos insistido desde el primer momento, que la única manera, no la mejor, la única manera de ejercer la libertad de expresión es hablando, pero con la verdad, como lo hacemos aquí en el programa. Y nos sentimos muy orgullosos y por eso la aceptación de ustedes hacia nuestro espacio que transmitimos a través de, en todas las plataformas RCR 750. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Hay que ver la cantidad de visitantes que tenemos permanentemente. Gracias a todos, de verdad. Mi cuenta Twitter, @mingo_1. En Instagram, ¿cómo están? Saludamos a todos los que están allí conectados en Mingo Blanco TV. También a través de Periscope y a través de la aplicación TuneIn. Pedro Ruchurtu, ustedes conocen a este joven brillante venezolano que hemos tenido oportunidad. Yo creo que hemos hecho como unos 4 programas desde que nosotros nos iniciamos en enero del 2019 acá en Radio Caracas. Este es Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Vamos a cumplir 90 años, amigos, en diciembre. Pedro, ustedes lo conocen, es politólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela. Pedro, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, amigo. Gracias a ti, a Erika, a Marilia, a todos los que están allí, a Jackson y necesito un poco más de retorno aquí en el audio del audífono. Pedro, siempre hay muchas cosas para conversar contigo. Voy a tratar de hacer un resumen, un pacto rapidito de lo que estaban incluso conversando los muchachos acá en el Estado Circulando, porque el señor Pompeo en respaldar a Guaidó ante la influencia maligna de Cuba, de Rusia, de Irán. El señor Pompeo está consolidando, bueno, terminó ya la alianza suramericana contra Maduro. Esa influencia maligna en la región no puede ser tolerada. Estamos hablando del secretario de Estado de Estados Unidos, ¿verdad? Que terminó su gira de 3 días en países vecinos nuestros, venezolanos. Sin embargo, aquí lo estaban comentando Erika, Marilia y Jackson también, porque el señor Jorge Arreaza y el fiscal del régimen, Tarek William Saab, bueno, de alguna manera dieron respuesta oficial al informe de la ONU sobre violación de derechos humanos. Bueno, ellos indicaron que el gobierno de Maduro no reconoce oficialmente la comisión que redactó este informe, lo acusa de no haber hecho la investigación sobre el terreno e incluso Saab acusó a los redactores del informe de cobrar una millonaria comisión de $5 millones, de ser una comisión por el Grupo de Lima para llegar a la revolución, y calificó el texto de operación mercenaria, una especie de Gedeón jurídico. Ahí te dejo eso, ¿vale? Para ver por dónde comenzamos, para conocer tu análisis y tu percepción primero de lo de Pompeo y luego aterrizamos acá con lo del informe una vez más. Así es. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en tu espacio, Mingo. Como bien tú lo decías ahorita, ¿no? El compromiso con la verdad. Y fíjate, la gira de Pompeo es muy significativa porque es una gira que a los países vecinos de Venezuela y además manda una señal muy clara cuando estamos a 45 días del proceso electoral en Estados Unidos, pues claramente esta será probablemente la última visita del secretario de Estado hasta antes o hasta después de las elecciones en ese país. Y lo importante es que, lo importante a destacar acá, Mingo, es que eh, cualquiera que piense que esta gira es exclusivamente algo diplomático y que no se trata de un esquema para ampliar, profundizar en la presión contra el régimen, que coincide además, porque la gira ya estaba, pero coincidió con la publicación del informe de esta misión independiente de la ONU, pues queda muy claro que Estados Unidos va a profundizar en la presión. Y no solamente lo estamos viendo desde el punto de vista militar con el intercambio militar entre los países vecinos y Estados Unidos para temas de vigilancia, pero fíjate que la narrativa de la gira va alrededor de 2 cosas fundamentales. La primera es que estamos frente a un
narcorrégimen, un narcoestado, y por lo tanto es desde Venezuela donde se genera el mayor flujo de lo que es el narcotráfico, y por lo tanto hay que actuar en consecuencia. Y recordemos que además hay una operación antinarcóticos en el Caribe en marcha con 22 países allí. Pero además, el enfático mensaje de Pompeo cuando dice que el régimen debe irse. Y debe irse porque además hay un hecho significativo que tú no mencionas acá, Mingo, pero yo lo quiero traer a colación, y es que esta semana que pasó, el Departamento de Estado publicó la designación presidencial que hacen anualmente, que es como una especie de boleta de calificación del tema, digamos, narcotráfico y del tema a nivel regional, y colocan a Maduro como el principal capo de toda la región. Es decir, hablan de la situación de narcotráfico en México, en la región, en Colombia, etcétera, pero concretamente señalan al régimen venezolano como el principal promotor, patrocinador de este flagelo en la región. Es decir, cuando tú empiezas a unir, obviamente, todo lo que esto significa, estamos frente al diagnóstico, pero más allá del diagnóstico, la voluntad de presionar aún más, ya no partiendo del hecho de que esto es un régimen que, digamos, solo viola derechos humanos o que es una dictadura convencional, algo que ya desde hace mucho sobrepasamos, sino que ya se orienta entonces esta gira a acusar, a señalar al régimen como lo que es un régimen criminal que promueve el narcotráfico y el terrorismo en la región. Pedro, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono para que tengamos mejor recepción del audio? Seguro. Excelente. Fíjate que lo conversaba con los muchachos, que es bien bueno y conveniente escucharte con relación a este planteamiento. ¿Hasta qué punto esto no forma parte de otro capítulo de la propaganda electoral de Donald Trump de cara a esas elecciones de noviembre? ¿Esto es un discurso más, o cómo se cristaliza esto en realidad, en verdad? Mira, yo creo que si nosotros partiéramos de que esto ha sido una exclusiva propaganda electoral, hubiéramos visto esto en cuestión de los últimos meses. Y la realidad es que la administración de Donald Trump ha estado comprometida con acciones muy contundentes. Y hay que decirlo, estos 4 años de administración han sido mucho más directos, mucho más enfáticos y mucho más claros en la naturaleza del régimen que usurpa el poder en Venezuela que las administraciones previas. Entonces, creo que decir a la ligera o como lo dicen muchos además, y por eso entiendo tu pregunta, porque muchos dicen, no, pero es que esto es meramente un ejercicio propagandístico. No, aquí hay una operación, hay una estrategia que ha tenido lugar desde el primer día de esta administración y que ha ido poco a poco dibujando, bordeando cómo actuar en función de esto, con sanciones individuales, con sanciones que van dirigidas, por supuesto, a, digamos, el ADN que permite el financiamiento y toda la, digamos, la logística de un régimen como este, y desde luego con todo lo que significa el peso de la justicia internacional, el tema de las acusaciones con el Departamento de Justicia. Es decir, aquí esto ha sido elaborado, que además hay que decir, Mingo, el Departamento de Justicia y estas acusaciones formales que se hicieron este año son producto también de mucho tiempo de investigación y de seguimiento. Entonces, creo que reducirlo meramente a un tema electoral, creo que minimiza el impacto real que esto ha tenido como una política de Estado. Ahora bien, por supuesto, y hay que decirlo, este ejercicio conjunto en el Caribe es una de las operaciones, no solo es una de las operaciones más grandes de la historia del mundo, sino en nuestro hemisferio es única, porque es la primera vez que confluyen esta cantidad de países y que además han digamos, desmantelado un grupo importante de mafias, y además de eso, pues han incautado un número importante de drogas. En fin, hay un compromiso y una serie de acciones. Por supuesto, como digo yo, uno siempre quisiera que las acciones fueran más rápidas, más contundentes, porque al final de cuentas, Mingo, quienes están poniendo aquí los días, las dificultades y hasta los muertos en términos de esta situación humanitaria tan compleja somos los venezolanos. Y siempre hay que partir del hecho de que si algo debe hacer el liderazgo venezolano es alinear los tiempos de los venezolanos, de la urgencia de los venezolanos, con los tiempos de la comunidad internacional, que para muestra está el informe. Es decir, el informe es muy contundente, para algunos no sorprende, pero
para muchos significa ya una acusación directa, pero llega para muchos un poco tarde para lo que ya la realidad se había encargado de confirmar. Claro, mi vecina estaba diciendo esta mañana, caramba, que debemos entender que las cosas tenemos que solucionarlas nosotros, pues, ¿no? Eh, Porque el problema es venezolano. Eh, Podemos esperar que otros países, bueno, tienen también su situación muy particular, los tiempos de la OEA, los tiempos de la ONU, los tiempos de los tribunales internacionales. ¿Qué crees tú que va a ocurrir con este informe? ¿Cuál es el próximo paso? No sé si Erika también tiene algunas preguntas que van dirigidas en ese mismo tema. Pedro, hola. También te preguntan, el señor Nelson Peña, ¿qué tiene más fuerza legal y política? ¿El cartel de búsqueda, que se refiere a las recompensas que ofrecieron recientemente por algunos de los miembros del régimen, el convenio de Guaidó con la DEA, la resolución de la ONU o las gestiones políticas de Pompeo? Sí. Un poco también en vista de que son temas complicados, ¿no? Sí, son temas complicados en vista de que también los tiempos, como bien se ha venido diciendo, los tiempos de la diplomacia no son las urgencias ni los tiempos que tenemos los venezolanos. Y entonces, ¿qué podemos esperar los venezolanos después de publicado este informe, más el próximo debate que vendrá? Así es, mira, creo que aquí hay varios puntos importantes. Lo primero, y me quedo con lo que decía Mingo, acerca, bueno, de la vecina y poco el diagnóstico de que el problema es venezolano. Yo no creo que el problema es venezolano. Yo creo que las víctimas somos los venezolanos, pero cuando ya tú tienes la presencia de todo lo que está aquí en Venezuela, que es todo lo malo del mundo reunido acá, este es el epicentro de todo esto, ya tú entiendes que el problema no es venezolano. Es decir, nosotros somos un país ocupado por no solo intereses del crimen internacional, sino por potencias que además se benefician de ese crimen internacional, que lo promueven, y además, bueno, un territorio que está tomado por hasta los grupos de la guerrilla colombiana. Este fin de semana vimos cómo hubo enfrentamientos, por ejemplo, en Apure, entre la Fuerza Armada venezolana y parte de la FARC, etcétera. Entonces, cuando vemos esto, uno entiende que el problema no es venezolano. Los afectados principalmente somos los venezolanos, por supuesto, pero no es un problema netamente venezolano. Ahora, yo creo que todas estas cosas, como ustedes las mencionan, son medidas que van socavando la propia capacidad de maniobra del régimen. Es decir, el régimen cada vez tiene menos opciones, cada vez está más limitado. Cuando uno ve el tema, por ejemplo, de esta gira de Pompeo, que no es casual, aunque ya estaba planificada, coincide con una serie de acciones que han venido teniendo lugar. Cuando uno incluso ve este acuerdo con la DEA, que también envió un mensaje muy claro al régimen, cuando uno ve el informe, que como digo, el informe probablemente llega tarde en cuanto a su diagnóstico, que ya la realidad se había encargado de demostrar, pero dificulta muchísimo que aquellos actores internacionales que pretendían convalidar al régimen a través de un fraude electoral hoy lo hagan, porque la política del señor Borrell, que buscaba, digamos, condiciones mínimas para poder ir a elecciones con ese régimen, esa posición de él prácticamente hoy se cae, porque en contextos menos hostiles y menos complejos como el venezolano, donde los gobernantes han sido acusados por crímenes de lesa humanidad, nunca se ha permitido un proceso electoral con esos mandatarios que han cometido esos crímenes. Entonces, decir que ahora con el régimen sí, porque no hay opción, eso le dificulta un poco el discurso a esta gente. Y por supuesto, también comprender acá que aquí son escenarios que pueden ser muy cambiantes, pero que son al final medidas que ahondan en la presión hacia el régimen. Aquí el régimen cada vez tiene menos presiones. Yo el otro día leía en redes a alguien que decía, pero es que imagínense, todas estas medidas lo que están haciendo es elevar el costo de salida del régimen. Por supuesto, pero no son las medidas las que le elevan el costo de salida al régimen. Es el régimen que se eleva a sí mismo el costo de salida al obviamente no ceder y al obviamente arrinconarse y atrincherarse, cuestión que es natural, por cierto, de la naturaleza de estos regímenes. Es decir, estos son criminales. Yo siempre lo insisto, lo he dicho muchas veces con ustedes cuando hemos hablado sobre estos temas, que nosotros no estamos lidiando con la política convencional, que con una presión, con una sanción simple, ante la presión y como demócratas salen. Estamos lidiando con criminales. La lógica y la vocación es muy distinta. Entonces, yo creo que todas estas cosas, y con esto cierro la respuesta, ahondan en una presión que yo sí creo que, bueno, tienen resultados, a lo mejor no tan rápidos como uno quisiera, pero que
deben existir. A mí me preocuparía mucho que esto se desmontara, porque lo peor que tú puedes hacer en un contexto como este es desmontarle a un régimen criminal la amenaza creíble y la presión que tiene sobre sí, porque entonces dirá que nadie le va a hacer nada. Tenemos que identificar, estamos conversando con Pedro Uruchurtu. Pedro, de alguna manera, esto que estamos viviendo nosotros no serán los primeros 20 años de lo que ya ha vivido en 60 años que lleva Cuba. Porque también Cuba ha sido un país sancionado, también Cuba ha sido un país que ha sido evaluado por organismos internacionales, tanto de derechos humanos como diplomáticos, criticado por Human Rights Watch, por Konrad Adenauer, por organizaciones mundiales que se han encargado de hacer que Cuba vaya a la democracia, y lleva 60 años. Nosotros no estaremos viviendo los primeros 20 años de lo que ya han pasado 60 en Cuba, pero eso será en la próxima parte. Pedro Uruchurtu, vamos a Máster. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Vamos a hablar en publicidad de la pastelería del Corso. Fíjense ustedes, amigos, que es muy probable que esta semana ustedes tengan ¿hay algún cumpleaños en la casa o hay algún motivo para celebrar? Evidentemente que manteniendo todo este protocolo y todas estas cuestiones de seguridad y de protección. Pero yo le voy a sugerir que si por casualidad hay alguna reunioncita en la casa, encarguen todo lo salado y todo lo dulce a la pastelería del Corso. En salado pueden encargar los saladitos, que son tan ricos, de jamón, de queso, de ricota y espinaca, ¿verdad? A mí me gusta el que lleva, hay unos, pídalo, anchoa. Esos saladitos de anchoa son... Puede pedir unas mini pizzas, ¡ay!, que son tan deliciosos. Y por supuesto, puede pedir los beignets o los miñón. Hay gente que los nombra de distintas maneras, que son como unos mini postrecitos, y los hay de chocolate, de café, de 1000 hojas, de ópera, de avellana, de vainilla. ¡Qué rico! Hay uno que es borracho. Salió uno de guanábana, así, y otro de coco, que es una ricura. Y la torta, por supuesto, no puede faltar, de la pastelería del Corso. Anote para que encargue 941-1971 de la pastelería del Corso, que es tradición y excelencia en pastelería italiana. Pero vamos a hablar de laboratorio. El laboratorio Belap Biodiagnóstica es el mejor. ¿Por qué es el mejor? Primero, porque es más económico en esta época. Tiene los mejores equipos y el personal más calificado para tratarlo a usted en sus exámenes, porque esto es delicado, no a todo el mundo le gusta, a nadie le gusta que le saquen la sangre, a nadie le gusta que le vayan a... Pero son tan profesionales ellos y pueden prometer los resultados. De hecho, no es prometer, le dan los resultados el mismo día. Si usted se va a hacer un perfil 20 con alguna prueba especial, que puede ser un perfil tiroideo, un antígeno prostático, puede ser el urocultivo, vamos a suponer, hable con ellos para que vea que ellos han elaborado unos paquetes y les sale mucho más económico. Anote, por favor, 0414-202-2900 de Belap Biodiagnóstica, que es precisión y confianza en laboratorio clínico. Voy a hablar ahora de Produzca y voy a poner estas dos cajas acá para que me ayuden desde allá, desde Máster, y ustedes puedan apreciar lo que son las mascarillas y lo que son los cubrebocas, que son distintos. Nosotros en Produzca tenemos para ustedes estas mascarillas, que son las mascarillas que deben usar tanto por comodidad como por protección. Las mascarillas KN95, que son las que están avaladas y certificadas por el laboratorio Funcein acá en Venezuela. Además son las únicas que cuentan con la certificación Covenin. Y por supuesto los tapabocas, que tienen 3 pliegues, que, Produzca pensando en nosotros, pensando siempre en la salud de los venezolanos y en la protección personal, ha traído estos equipos, estos adminículos, estos productos para ustedes. Pónganse en contacto con nuestros amigos de Produzca en su Instagram, produzca.ve, www.produzca.com. Seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, recta final, nos quedan unos 8 minutos con Pedro Urruchurtu. Pedro, yo dejé con punto suspensivo una inquietud que ha hecho reaccionar al chat. Yo sé que a lo mejor para muchos es antipático o es simplista buscar paralelismos históricos, pero bueno, me vino a la mente poner el ejemplo de Cuba, pues no, una vez más, no es nada nuevo, no estoy inventando el agua tibia, pero hay gente que como que no le gusta mucho ese ejemplo. Erika tiene aquí algunas cuantas cosas también en los diferentes chats de las transmisiones que estamos haciendo y hay varias inquietudes para ti. Pedro, Hugo Duarte te saluda y te dice, no queremos invasión, pero sí necesitamos una intervención extranjera porque desde adentro ninguna institución nos va a apoyar. Listo. Sí. Y diferencia entre invasión e intervención. Claro, ¿no? eso también. Claro. Yo creo que es muy importante asumir que Venezuela ya es un país invadido. O sea, nuestro país ya está ocupado. Por lo tanto, debe ser liberado. Mal y desde ocupado. luego la liberación requiere de algún tipo de operación de intervención. Lo que nosotros hemos dicho es que la intervención no debe verse como el desembarco de Normandía. Uh-huh. Es decir, no es en los términos clásicos, tradicionales de la guerra convencional, como se conoce. Porque además está demostrado, ahorita hay muchos mecanismos, hay inteligencia, hay tecnología, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ciertamente es un país que, bueno, si no hay soberanía territorial, lo primero que hay que buscar la forma es cómo la recuperamos, ciertamente. Y hay que buscar una serie de acciones en diferentes planos. Y eso es parte de lo que hay que hacer. Ahora, sobre el tema con Cuba. Yo lo primero que comienzo cada vez que me preguntan sobre Cuba, yo creo que la humanidad y en particular nuestra región tiene que siempre cuestionarse el por qué permitimos que Cuba llegara a eso. Lamentablemente la inacción hacia Cuba, el haber tolerado incluso con sonrisitas y con elogios a Fidel Castro, uh-huh, llevó a Cuba a que ese régimen llegara a donde está. Sin embargo, hay mucha gente honorable, muchos cubanos honorables que siguen luchando, pero lamentablemente los dejamos solos. Y eso es una realidad que hay que asumir por mucho tiempo. Ahora bien, yo creo que hay diferencias no solo desde el punto de vista de la naturaleza del régimen, de la forma en cómo se han venido haciendo las cosas, sino porque también incluso las implicaciones para la región, ya no por un tema ideológico, sino por, uh-huh, un tema criminal, uh-huh, de seguridad a el hemisferio, cambia el horizonte de acción. Además, yo estoy convencido que en la medida que se desmantele el régimen venezolano, será mucho más fácil desmantelar al régimen cubano, al régimen nicaragüense, que por cierto, uh-huh, para esta administración de los Estados Unidos, uh-huh, es considerado el triángulo del mal, el círculo vicioso de la amenaza regional, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Es allí donde se concentra hoy el principal peligro. Entonces hay una conciencia, pero desde luego Venezuela se ha convertido en el centro de convergencia del crimen, del terrorismo y de una serie de factores. Ciertamente las sanciones que ha sufrido Cuba son en gran medida distintas a las que ha
se le han aplicado al régimen venezolano. Y eso es parte también de la evolución, no solo del derecho internacional, sino también de las medidas que toman los países. Los tiempos. Cada vez las sanciones se diseñan con más precisión, cada vez buscan tener un impacto menor sobre la gente y mayor sobre quienes realmente generan el sufrimiento a la gente. Y como les decía, al final de cuentas, este tipo de cosas lo que buscan es generar la presión y las condiciones para actuar. El informe que presentó la misión independiente de la ONU es un informe que es contundente, pero que además ya no deja espacio para no hacer nada. Es decir, ya los países que creían que esto era contenible ya no pueden hacer, no se pueden hacer la vista gorda. Ahora bien, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué podríamos pensar y qué se puede hacer? Bueno, hay un principio que ustedes lo conocen muy bien, que es el principio de responsabilidad de proteger, el R2P. Sí. Ese es un principio que nace en la ONU y que mucha gente dice que, bueno, que eso no aplica en Venezuela porque al final eso tiene que aprobarlo el Consejo de Seguridad y ahí está el veto de China y de Rusia. Pero depende cómo se interprete, porque también hay opiniones que sostienen que esto no tiene que ser algo que se apruebe vía Consejo de Seguridad, sino que cada país, cada nación, en particular nuestros vecinos, puede valerse del principio de responsabilidad de proteger como doctrina para actuar. Y es allí donde se entiende entonces la urgencia de actuar basándose en un principio universal de la ONU, pero que obliga a los países, además, a detener una situación que ya, como demuestra el informe, riguroso como poco, por cierto, sí, que ya demuestra el informe que no es contenible en nuestras fronteras. Entonces, yo no creo que sea la misma situación que Cuba, y además yo creo que hay mucha gente que no está dispuesta a dejar a Venezuela sola como dejaron a sola a Cuba, y esa es una gran lección que hay que aprender. Eso sí, como digo yo, esa lección aprendida implica que liberar a Venezuela también busca de algún modo reivindicar la causa de Cuba, la Cuba libre que tanto ha luchado y que la hemos dejado sola. ¿Cuál es el próximo paso ya para terminar en el último minuto? ¿Qué viene ahora después de este informe? Mira, yo temo no ser muy optimista en la parte de la Corte Penal Internacional porque creo que eso es otro proceso. El informe además no es un informe vinculante, por lo tanto puede ayudar, pero no creo que por allí sea que vaya a generarse algún tipo de presión adicional o de medidas contra el régimen. Pero sí creo que el informe va a servir como elemento político y como elemento justificativo para que los países tomen más acciones a nivel regional y tomen más acciones a nivel incluso de organismos como la OEA, el TIAR, que es obviamente un principio que también puede ser utilizado en todo esto. Creo que además el comunicado de la OEA va en esa dirección y creo que además los vecinos concretamente también luego de la visita de Pompeo van a apuntar a mucha más presión y muchas más acciones para ir cada vez más cercando al régimen en vista de su naturaleza y de lo que demuestra el informe. Este es un informe que ya coloca responsabilidades directas en personas concretas que además están siendo acusadas por narcotráfico, terrorismo en el mundo. Entonces, claro, pero es como una bomba de tiempo, pues. ¿Y nosotros qué? Pregunta Erika. Yo preguntaba, Pedro, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros también tenemos que activarnos. Y tenemos que terminar ya. Y tenemos que terminar. Pero nosotros, rápidamente, nosotros tenemos que organizarnos. El país está encendido, hay que decirlo. El país está protestando. Y eso hay que canalizarlo. El liderazgo también está para ponerse al frente y canalizar eso y utilizarlo como mecanismo de organización. Porque además con esto cierro. Y esto lo conecto con una reflexión que hacía Mingo también en la parte anterior. El tema de la ayuda externa como si fuera arte de magia y nosotros no hacemos nada. No, claro. Nosotros creemos que hay que hacer, necesitamos ayuda externa, pero que la conducción y la organización interna es indispensable para que tenga éxito y para que seamos nosotros quienes tengamos el control de la liberación de Venezuela a través de una operación de paz y estabilidad como lo hemos propuesto. Pedro, un gran abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. Pedro Urruchurtu, las interpretaciones finales de todo lo conversado ya acá, amigos de ustedes, como siempre, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana.